Minería de datos en la web. Como habíamos mencionado antes, el Big Data utiliza diferentes fuentes de datos. Esas fuentes las podemos clasificar como endógenas y exógenas. Las fuentes endógenas hacen referencia a los datos e información que se genera al interior de la organización. Esas fuentes están constituidas esencialmente por las bases de datos transaccionales, los logs de los servidores, los archivos que los colaboradores de la organización guardan en sus equipos o en sitios de la intranet, el correo electrónico, que también constituye una fuente de información susceptible de ser minada, de ser analizada, los datos provenientes de los centros de atención telefónica, datos estructurados, que pueden ser estructurados, e incluso las mismas grabaciones de las conversaciones son datos que proveen conocimiento valioso. Y también tenemos los dispositivos de Internet de las Cosas que hayan sido desplegados por la organización. Por su parte, tenemos las fuentes exógenas, que hace referencia a los datos generados por fuentes externas a la organización. Estas fuentes pueden ser sitios de Internet, como páginas, blogs, fuentes RSS, las redes sociales, que se han constituido en una valiosa fuente de datos e información para las organizaciones, los sitios de datos abiertos, generalmente publicados por los gobiernos con diferentes datos para que las personas y organizaciones los utilicen en sus procesos de toma de decisiones, y diferentes organizaciones dedicadas a la venta legal de datos. En este momento nos vamos a centrar en llevar a cabo procesos de extracción sobre datos contenidos en sitios de Internet. La extracción y análisis de datos provenientes de fuentes de Internet recibe el nombre de minería de datos en la web o web mining. A su vez, la minería de datos en la web se compone de tres técnicas, procesos, herramientas diferentes. Estas son la minería de contenidos en la web. En la minería de contenidos en la web vamos a desarrollar herramientas, técnicas, procesos para adquirir y analizar datos provenientes de los sitios web como tal, de las páginas web como tal. Entonces estas páginas, estos sitios, son conformados por páginas HTML, documentos XML, fuentes RSS, para citar las más importantes, y utilizando la estructura de estos recursos, de estas fuentes, vamos a llevar a cabo un proceso conocido como web scraping, el cual utiliza ciertas herramientas técnicas de programación para extraer los datos de estos recursos eh, semiestructurados. Una vez hayamos hecho web scraping, pues vamos a obtener los datos, algunos datos organizados de manera tabular, datos estructurados, pero también vamos a obtener texto plano e información multimedia, imágenes, audios y videos, todo extraído de los sitios web. Como mencionábamos, el web scraping hace referencia a la extracción de información específica de un objeto, de un sitio o de una página de Internet. Generalmente, pues estas páginas
tienen una estructura HTML, lo que hace posible llevar a cabo ciertos procesos automáticos de extracción de datos a partir de allí. Los objetivos de la minería de contenidos en la web. Bueno, entre los más importantes tenemos la extracción de información específica desde los sitios de Internet, agrupar los documentos por similaridades, categorizar estos documentos pues en categorías previamente definidas, ¿sí? Y también llevar a cabo procesos de analítica, de minería sobre el contenido de los textos que están, por ejemplo, en blogs, en foros, ¿de acuerdo? Esto recibe el nombre de minería de opiniones en la web. Mencionábamos que la minería de datos en la web tiene tres grandes tipos. El segundo de ellos es la minería de estructura de la web. En este caso, lo que vamos a hacer es explorar la estructura de conexiones entre los sitios web. Esto nos va a permitir identificar patrones a partir de los hipervínculos que existen entre los diferentes sitios. Esto nos va a permitir llevar a cabo analíticas, por ejemplo, para determinar diferentes grupos de sitios web relacionados. Finalmente, el tercer tipo de minería de datos en la web es la minería de uso de la web. En este caso, nos interesa adquirir y analizar los datos referentes al perfil de los usuarios y el comportamiento que tienen al navegar en Internet. En la minería de uso de la web vamos a poder perfilar a los usuarios, a las personas que navegan en Internet, conociendo sus preferencias, los sitios que visitan, los hábitos de consumo, de navegación, incluso datos personales como de edad, género, todos estos datos. También la minería de uso de la web nos va a permitir extraer información relevante sobre los datos de las sesiones de navegación de los usuarios. Entonces, el lugar, la fecha, la hora, el tipo de navegador que utilizan, el proveedor de servicios de Internet, cuánto duran en una sesión, qué sitios visitan, cómo interactúan con cada uno de los sitios. Esta información, como nos podremos imaginar, pues va a resultar muy útil para llevar a cabo analíticas muy utilizadas por los comercios y por diferentes organizaciones para la toma de decisiones.